damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al experto en relaciones internacionales, el doctor Iván Ernesto Gatón. Muchísimas gracias por el honor. Muchas gracias, don Federico, por la invitación. Fíjese, con un hombre como usted, un académico de alto vuelo, un experto en relaciones internacionales que domina los temas al dedillo, más que oportuna es esta intervención, este diálogo, para abordarlo y clarificar algunos aspectos en este enmarañado ambiente que vive el pueblo haitiano. República Dominicana ha fijado posiciones tanto nacionales como internacionales, es decir, en escenarios internacionales como nacionales. El presidente Luis Abinader actualmente incluso ha convocado el liderazgo político dominicano para tratar el tema haitiano, que no hay dudas de que el problema es de aquel lado, pero el impacto se siente de este lado. La pregunta quizás generará múltiples respuestas. ¿Qué hacer y hasta dónde llegaría el ambiente haitiano? Bueno, ha tocado fondo. Haití ha tocado fondo porque se ha quedado en una especie de limbo para la gobernanza. Y el actual primer ministro, que no tuvo la oportunidad del presidente Moïse de juramentar, que es Ariel Henry, entonces se encuentra en una situación donde ya no había Congreso y donde el destituido primer ministro, Claude Joseph, que en la actualidad es el canciller, todos conocemos de sus apetencias por el poder y la situación, por ejemplo, de debilidad en la cual se encuentra el actual primer ministro reconocido por la comunidad internacional, que es Ariel Henry. Pero a todo esto hablamos de un Haití que no tiene, digamos, los interlocutores políticos válidos para la gobernanza, porque vemos que tiene mayor incidencia y mayor, digamos, control del territorio los grupos pandilleros, que son los que están determinando. Por eso digo, ha tocado fondo. La situación haitiana ha llegado a un punto en el cual ese ejemplo que se da de la somalización de Haití para referirse a ese país africano donde son los señores de la guerra los que determinan el país, y que en Haití se evidencia porque los pandilleros que estuvieron vinculados a los políticos, en este caso Barbecue, de Familia Lié, ese grupo de pandillas que fueron aupadas por Moïse, y que Claude Joseph también ha apoyado a Barbacoa, que era un antiguo policía, también la viuda del presidente Moïse, porque en Haití los políticos han apoyado a las pandillas, han apostado a esa somalización. Usted decía algo, don Federico, que creo que es bueno rescatar, y es que todo lo que sucede en Haití impacta aquí. Creo que es algo que por primera vez, de forma grave, como debe ser, un presidente de la República lo asume y dice: señores, es que no debe existir una solución dominicana al problema haitiano, porque es que la geografía determina. No hay manera de que usted, teniendo un vecino al lado que le haga ruido, un vecino al lado que no tiene comida, que no tiene agua, que no tiene ningún otro vecino adicional de los que quedan un poco lejos, que hay que tomar un autobús, o que hay que tomar un barco, que hay que tomar un avión, que nadie lo acepta. Sin embargo, usted es el único espacio que él tiene para poder alimentarse. Es como un cáncer que va a hacer metástasis en todo el cuerpo. Entonces eso es lo que pasa. Lo que sucede en el pueblo haitiano obligatoriamente va a repercutir aquí. Y es un país
que nosotros debemos reconocer, porque es así, que el 50% de su población no tiene ni siquiera una identidad, porque el Estado no tiene la posibilidad de hacerlo, que no tiene los hospitales para que sus mujeres den a luz, que no tiene el sistema educativo para que los hijos de los haitianos puedan tener derecho a un mínimo de educación. ¿Y a dónde irán esos haitianos que no tienen ni siquiera la esperanza de que su élite económica y su élite política se pongan de acuerdo para sacar a este país de esa situación en la cual se encuentra? Pero todo esto, en la medida que se agrava, irá afectando a quien comparte con Haití la misma isla, que es la Hispaniola. República Dominicana tiene como vecino al país más pobre del continente. Por suerte, digamos así, dada la desgracia y la circunstancia ignominiosa acontecida en la frontera con Estados Unidos, donde guardias de frontera con un látigo versión siglo XVI o XVII daban latigazos a ciudadanos haitianos. A observar, don Federico, que en la frontera de México, ahí en Chihuahua, yo sé, por conocimiento, por amistades que tengo allí, de haitianos que tenían 6 años allí varados, de haitianos que estaban en Brasil desde el terremoto, que estaban en Chile por viajes que hice a esos países y pude constatarlo. Pero ahora, a partir de esta situación, es que la comunidad internacional como que se da cuenta de que, oh, pero el problema haitiano es grave. Pero fue porque salió en los titulares de todos los periódicos del mundo. Sí. Y puede un país como la República Dominicana, que a pesar de nosotros tener esos aires de pensar que el río Sama es el río Potomac y que el río La Isabela es el río Joanjó y que el río Chabón es el río Sena, poder cargar con todo el peso económico que implica tener al vecino más pobre del hemisferio occidental? Mire, parece que las 7 plagas de Egipto han caído en Haití, para hablar en sentido figurado. Un terremoto reciente, el magnicidio del presidente y las calles y la seguridad en manos de bandas criminales. Es decir, las bandas incluso desafían al primer ministro de que están dispuestos a desalojarlo del poder. La comunidad internacional juega un papel fundamental en este sentido, porque cuando un país pierde el control, se violan los derechos, se viola el debido proceso, la integridad física de las personas corren peligro porque pueden ser objeto de secuestro y otros vejámenes. ¿Qué hacer entonces a nivel internacional con Haití? Está la ONU, la OEA, que pueden adoptar medidas condignas para que ese Estado llegue a su proceso de legalidad y se respeten los derechos ciudadanos, haya control y un gobierno que tenga estabilidad y control de la situación. Lo primero es que esa comunidad internacional debe reconocer la complejidad del problema haitiano, porque esa comunidad internacional fue ingenua al momento de creer en las palabras de Jovenel Moïse, de que váyanse, que yo me voy a encargar del país y yo voy a crear un ejército y con la policía que hay en el país yo me voy a encargar de la seguridad, cuando la MINUSTAH, cuando se creó, uno de sus objetivos era eliminar las pandillas, era crear las condiciones para que se hicieran elecciones donde se pudiera elegir un presidente que permitiera eso que en Haití se ha hecho difícil tener, que es gobernanza. Y donde hay gobernanza y hay estabilidad política, hay crecimiento económico. Pero eso no existe en Haití.
Y esa minustad se dejó llevar de Moïse, pero también esa minustad, en una perspectiva militar, pensaron que era un tema solamente de seguridad. Hoy la seguridad en Haití es peor. ¿Y sabe cuánto se gastó en Haití? 1.200 millones de dólares. ¿Es el problema haitiano solamente de seguridad? La seguridad es necesaria, pero ¿usted come solamente con seguridad? Haití necesita inversiones en infraestructuras. Haití necesita inversión en sanidad para que las haitianas no tengan que dar a luz en República Dominicana, donde la ley de migración en su reglamento de aplicación, en su artículo 34, prohíbe que a mujeres parturientas y niños se les deporte de un territorio, igual que a los ancianos, lo cual tiene serias implicaciones para el futuro de la República Dominicana cuando la patria no es simplemente el territorio, sino también el vientre. Haití necesita también reforestar, porque necesita también tener terreno cultivable. Haití tiene el artibonito, pero el artibonito nace en restauración. Los ríos de Haití nacen en República Dominicana. Haití necesita una intervención sistémica, diciéndolo en una palabra más de la posmodernidad, una acción holística. Porque no es un problema complejo, como lo indica la palabra complejo, complexus, del latín complexus, lo que está unido. Son muchos elementos. Y sobre todo uno fundamental. Al no existir partidos políticos, lo cual es necesario para tener interlocutores válidos. ¿Quiénes son los interlocutores válidos? Barbacoa, barbecue, un pandillero. ¿Cuáles son los criterios de los pandilleros? Ahora, ¿quién es el interlocutor válido? Un canciller que sus aspiraciones personales están por encima de su país. O gran parte de todos esos políticos que ha tenido Haití, que desde la caída de la dinastía Duvalier no han podido tener un proyecto de país que sea inclusivo. Ese fue el fallo de la comunidad internacional. Ese ha sido el fallo. Pero el peor error que la comunidad internacional está cometiendo y que hemos visto por la forma en la cual desde el Poder Ejecutivo se ha venido abordando el problema y que los académicos todos siempre han estado en alerta, es que se quiere buscar una vía de solución al problema haitiano con la República Dominicana. Es decir, que si lo vemos en el largo plazo, una solución dominicana al problema haitiano, ¿usted sabe qué implicaría? No un Estado fallido, sino un Estado fallido y otro Estado colapsado. Eso hay que verlo en el largo plazo. Solamente hay un ejercicio sencillo de matemática. Haití tiene 27,000 kilómetros cuadrados, 11 millones de habitantes, una tasa de natalidad de 4 hijos por cada haitiana. Y se espera que de aquí al 2030, 2035, en Haití haya más de 15 millones de personas. ¿De dónde se van a alimentar esas personas? Más los 12 o 13 millones de dominicanos.
La densidad poblacional de la isla La Hispaniola, por eso me voy a la perspectiva geopolítica del Estado como un ser vivo, en medio del caos, ¿dónde se va a poder tener la estructura institucional necesaria para mantener una isla donde hayan casi 30 millones de habitantes? Esto ha sido estudiado por cientistas estadounidenses como George Diamond, que siempre lo refiero en su libro Colapso, porque al hablar de los principales imperios que ha tenido la historia de la humanidad y por qué esos imperios han caído, refiere al colapso y entonces pone el ejemplo en el capítulo 11 de Haití y la República Dominicana. Es un tema grave. La comunidad internacional no debe dejar que la República Dominicana, Federico, porque estamos hablando de Haití, como que los haitianos están muy lejos, pero usted va al Mirador Sur en la mañana a caminar y usted los ve entrando al mirador y a veces usted encuentra 2 dominicanos por 6 haitianos. Usted va desde Blanco arriba y Blanco abajo en la carretera hacia Gaspar Hernández hasta Constanza, hasta Punta Cana, hasta Samaná, hasta Baní, hasta Sabana Iglesia en Santiago. Y hay haitianos. ¿Pero por qué? Porque donde está el pan está la patria. Están obligados a irse de Haití. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienen esperanza de que mejore la situación en la cual viven. Que secuestren una niña por $100, los grupos pandilleros. Que usted esté en una misa o en un servicio de una iglesia protestante, en un culto, y que lleguen y maten al pastor en pleno culto, que usted ni siquiera pueda ir a un servicio religioso porque los pandilleros determinan. ¿Qué van a hacer los haitianos? Van a tener que cruzar para acá. Es decir, que la comunidad internacional no debe seguir a espaldas de un problema que haría en el largo plazo colapsar la isla de La Hispaniola. Y hay una desesperación en el ambiente haitiano con respecto al abastecimiento. Por ejemplo, el combustible. En la frontera vemos las filas en las estaciones de combustible. Los corredores para transportar los alimentos son interceptados y secuestrados. Por ejemplo, camioneros que van desde República Dominicana hacia Haití. Pero es que la entrada de los muelles y las carreteras la manejan las pandillas, las gangas, no el Estado haitiano. Ahí radica la problemática grave, gravísima de Haití. Es la somalización. Son grupos pandilleros. ¿Y cómo usted conversa con un pandillero? ¿Cuáles son los criterios de un pandillero? La extorsión, el crimen. ¿Y qué futuro tiene un país donde la poca clase política existente aupa, apoya y se respalda en pandillas? Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el experto en relaciones internacionales, el doctor Iván Ernesto Gatón. Porque si se dan fondos, la corrupción puede hacer sus estragos en los pocos fondos que puedan llegar, pero que sean los haitianos que tomen sobre sus espaldas la responsabilidad de llevar su país hacia adelante. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el experto en relaciones internacionales, el doctor Iván Ernesto Gatón. Realmente Haití sin presidente, porque fatalmente fue eliminado en su residencia Jovenel Moïse.
sin una cabeza, tal y como usted lo ha planteado, sin un árbitro ni en la oposición ni en la sociedad civil, y con un pandillero en las calles, haciendo una especie de campaña, porque ha convocado incluso hasta ruedas de prensa para fijar posiciones institucionales, entre comillas. A veces uno le da vuelta a la mente de qué puede suceder, qué hay que hacer en Haití, quién va a actuar en Haití, quién va a ayudar a Haití, qué dicen los organismos competentes frente a un país donde ha colapsado la institucionalidad y que por efecto de la Convención de Viena hay mecanismos para que se acuda y se redireccione la situación de un país como Haití. Queda la pregunta abierta. El horizonte que puede mirar hacia Haití, porque realmente la situación ha llegado, ha rebosado ahora, pero tiene años caminando. Sí, Haití necesita, en primer lugar, que se apoye al actual primer ministro y que todos los actores principales, entiéndanse, sociedad civil, las iglesias, el sacerdote vudú, que es el que coordina la mayoría de los sacerdotes de la religión vudú, los políticos, los pequeños caciques de los departamentos haitianos, y hacer una especie de pacto de largo plazo e incluso no dejar fuera a la diáspora haitiana, incluirla, y entonces hacer un proyecto en el cual desde fuera, porque si se dan fondos, la corrupción que está en todas las partes del mundo puede hacer sus estragos en los pocos fondos que puedan llegar, y desde fuera como una especie de tutelaje, pero que sean los haitianos que se responsabilicen y que tomen sobre sus espaldas la responsabilidad de llevar su país hacia adelante. Sí entiendo que será necesario, ante la situación de seguridad, pensar muy bien el tema de la policía. ¿Por qué? Porque Barbecue y las bandas se han nutrido de ex policías. Barbecue era un policía y las bandas están vinculadas a la policía. Pero no hay ejército. El ejército que se quiso crear no se creó porque Estados Unidos eliminó el ejército. Y quizás Estados Unidos, para guardar las formas, que todavía mantiene un embargo de armas a Haití, pero sin embargo, la policía que tiene armas la ha pasado a los pandilleros, pero también en Haití hay armamento sofisticado que lo tienen las pandillas. Entonces habría que hacer una especie de operación quirúrgica con las pandillas. Porque no es con la policía que tiene Haití que Ariel Henry va a poder tener las condiciones de seguridad, incluso para él, porque con la incidencia que tiene Claude Joseph y la viuda del presidente Moïse, que ya han expresado que no lo quieren en el poder, dudo que pueda obtener el apoyo de la policía. Entonces, esto es como una especie, en la medida que uno habla, complica más la situación, porque es que el problema es sumamente desafiante y retador por las condiciones en las cuales se encuentra, porque Ariel Henry es el único, digamos, referente que usted puede tener como articulador de un proyecto de futuro en Haití, no alguien del oportunismo político como Claude Joseph, que en este caso sería la persona que mejor se perfila, y otros más que están por ahí agazapados. Entonces hay que
entrar en una especie de operación quirúrgica tipo militar. Pero también hay un tema importante y que se ha practicado mucho en Europa, incluso en los países latinoamericanos, que lo vemos en una mayor autonomía de los ayuntamientos, pero en el caso haitiano, donde hay grandes diferencias entre el norte, por ejemplo, entre Cabo Haitiano y Jacmel en el sur, y la cohesión con Puerto Príncipe, vamos a tomar la idea de la DAM, que es un grupo de haitianos que está en el extranjero, que han estudiado la propuesta de que se pueda hacer una especie de cantonización en Haití, como existe, por ejemplo, en Suiza, zonas más autónomas, donde se le dé recursos a esos departamentos de Haití, que sería una forma hasta más democrática de la utilización de los pocos recursos que puedan llegar. Eso es una buena idea. Cuando un país tiene un problema convulso a nivel interno, deben existir líderes que salgan a apaciguar, a plantear alternativas de solución y a enrumbar esa nación por el camino del fortalecimiento institucional, de que se enderece todo lo que está torcido. Desafortunadamente, tal y como usted lo ha planteado, en Haití no existe ese mecanismo. República Dominicana ha tenido que desplegar su seguridad en la frontera para proteger su fuero territorial. Pero mientras tanto tenemos de aquel lado una gran presión de haitianos desesperados buscando abastecerse de algunos artículos de primera necesidad y combustible. ¿Piensa usted que este es el momento de que la comunidad internacional vaya sobre Haití? No, es que el momento llegó hace mucho y la comunidad internacional no ha sabido ser lo suficientemente responsable con la situación haitiana. Yo creo, don Federico, que el hecho abominable que todos vimos en la frontera de Estados Unidos con Haití, del trato que se le dio a los haitianos, que ocupó los primeros lugares en la prensa del mundo, es lo que ha llevado incluso a que desde el Vaticano, el domingo pasado, su santidad el Papa Francisco diga: señores, no nos olvidemos de Haití. Eso permitió que muchos lugares del planeta que no sabían que en Haití están en esa situación, se enteraran del tema. Porque se estaba clamando en el desierto. República Dominicana estaba clamando en el desierto de la comunidad internacional, porque Haití no es Siria, Haití no es Crimea. Y República Dominicana, de una manera u otra, se ha visto beneficiada en cuanto a que la comunidad internacional se dé cuenta de cuán nefasto es el problema que vive Haití, porque ahora se enteran que desde el terremoto habían haitianos refugiados en Chile, donde los chilenos no los quieren, que habían haitianos en Colombia o cruzando el tapón del Darién en la zona de Panamá, en la frontera con Venezuela, o haitianos en México, o que, por ejemplo, las autoridades de migración de Estados Unidos montaron en aviones a haitianos y los dejaron en el aeropuerto con niños que no habían nacido en Haití y con personas que tenían más de 10 años viviendo fuera de Haití, y llegaron a un Haití donde ellos ni siquiera tenían una casa donde ir a vivir porque tenían más de 10 años fuera del territorio, donde esa situación es la que ha puesto en el escenario de la comunidad internacional, lamentablemente, el tema haitiano.
Lo extraño de todo esto es que República Dominicana, cuando anuncia medidas migratorias para hacer respetar las leyes, entonces le cae todo el mundo encima. Sin embargo, esos países lo montan en un avión y lo depositan allá. Sí, pero que también siempre en relaciones internacionales, usted recordará en aquellos tiempos nuestros en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, en la maestría en Relaciones Internacionales, donde cuando nos referíamos a las relaciones internacionales decíamos, no es lo mismo Belice que Rusia en el escenario internacional, no es lo mismo Paraguay que Estados Unidos. Es que siempre dependerá de quién lo haga. Y en este caso, la República Dominicana, y esto es importante, en su momento el jefe de gabinete del presidente Donald Trump, que había sido el jefe del Comando Sur, John Kelly, un hombre que tenía como jefe del Comando Sur todas las informaciones del mundo disponibles, se entera de cuáles son realmente las diferencias entre Haití y República Dominicana, porque el secretario de Defensa nuestro en ese momento, un amigo suyo, Cifrido Párez Pérez, le da unas explicaciones desde el punto de vista sociológico, político. Y John Kelly le dice, pero mira, yo tengo todos los expertos del mundo aquí. Y nadie me había explicado que ese tema era así. Y si eso es John Kelly, usted se puede imaginar la mayoría de los ciudadanos del mundo que se dejan llevar de una noticia falsa que adrede alguien pone en los medios de comunicación, o de alguien que escribe una mentira, o como se llama ahora, una fake news. ¿Cómo presentan a República Dominicana con relación al tema haitiano? Como si fuese un país xenófobo, como que nosotros somos blancos caucásicos, usted y yo, como lo es la mayoría de nosotros los dominicanos, pero no es lo mismo República Dominicana que Alemania. La posición... Digo, en la incidencia en cuanto a la política internacional. ¿Qué usted cree acerca de este diálogo que ya, para sintetizar finalmente, que está llevando a cabo República Dominicana a nivel interno para abordar de forma integral el problema? Yo creo que uno de los principales problemas de la democracia por esa natural actitud de los partidos políticos, de que el fracaso de un grupo va a ser lo que me va a asegurar a mí el triunfo mañana, es la propia desgracia de la democracia. Porque entonces no es un proyecto de largo plazo y de visión común de destino, que siempre tengo que usar esa frase porque es fundamental para que cualquier proyecto salga a camino. Este es el momento, y quizás sea el último, que tiene la clase política dominicana ante la irresponsabilidad histórica que hemos tenido como Estado para enfrentar el problema haitiano y dejar de lado los intereses políticos particulares y pensar que es ahora o nunca. Agradecemos esta brillante comparecencia aquí en Esferas de Poder para edificar al país acerca de esta gran problemática, esta preocupante situación que vive el pueblo haitiano y poner en toda su dimensión cada una de las aristas que han rodeado históricamente este problema. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. No, muchas gracias, y sobre todo referir a algo que es importante. Un asunto es ser dominicano, proteger su país, y otro es tener racismo y tener desprecio por la humanidad. Cada ser humano es un representante y una obra única del Creador, y por eso hay que tener cuidado. Y todo el tema migratorio a nivel mundial se está manejando desde una perspectiva muy humana, porque son 70 millones de personas moviéndose alrededor del mundo, simplemente buscando tener una vida más digna. Gracias a usted y a los amigos televidentes por habernos acompañado
en esta interesantísima comparecencia con el experto en relaciones internacionales y brillante catedrático, el doctor Iván Ernesto Gatón. Regresamos en breve. Que el derecho a vacaciones no puede ser objeto de compensación o sustitución alguna, que el trabajador debe garantizarle el derecho a vacaciones mediante el disfrute de estas.